ha sido constructora, así es que tiene una amplia experiencia en el tema de la construcción. Me dice, yo también fui dirigente estudiantil, así es que he participado y en muchos procesos y no me toma de nuevo el tema de las campañas. Me encanta además, dice, me gusta estas tareas democráticas. Concejala desde el año 2014 hasta el año 2018, he integrado varias comisiones. Pues se trata de la ingeniera Dora Ordóñez Cueva, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, ingeniera, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Patricia, estoy encantada de volver a estar con usted en este programa y un saludo a quienes están en sintonía. Muchísimas gracias. Dicen, además, Patricia, dicen que uno todo enero puede desearse feliz año, así que espero que tenga un buen año. Muchas gracias, igualmente, ingeniera, para usted, para su familia y para todos quienes le rodean y que le aprecian y que le consideran. Y que además en sus tareas le vaya muy bien. Gracias. Cumpla adecuadamente sus tareas en el Consejo y que hoy en la reelección también le pueda ir muy bien, que cumpla ese anhelo que tiene de servir, de apoyar a la gente a la cual se debe usted. Muchas gracias, y yo el doble de deseos para usted. Muchísimas también gracias. hace que además es la comunicación, es hermoso comunicar, es hermoso también poder compartir con la gente a través de la radio, de la televisión, lo que uno hace, lo que uno es, ¿no? Y ahí se refleja esa paz que usted refleja, le digo honestamente. Muchísimas gracias, le agradezco su bondad y sus palabras tan generosas. La magia de la televisión nos da esa oportunidad de poder llegar con imagen y con audio, algo que sin duda es algo tan especial y tan bonito, ¿no? Y que cada día esa generosidad también de nuestros televidentes nos permite compartir con ellos. Han hecho de este espacio un espacio de apertura, un espacio también de diálogo, de conversación, nunca de confrontación, sino más bien de poder generar ideas y propuestas. Y en ese contexto siempre estamos escuchando a las distintas personas que día a día están empujando la ciudad de Cuenca hacia adelante, ¿no? Que están haciendo su esfuerzo diario, poniendo su empeño, poniendo sus ideas, poniendo sus iniciativas, su participación, a veces descuidando un poco las tareas personales, pero siempre pensando en cómo hacer que esta bella ciudad, la tercera del país, una de las más grandes en Ecuador, sea ese referente, ¿no? Sea ese referente y avance adecuadamente. Y obviamente la ingeniera Dora Ordóñez es parte de ese selecto grupo de personas que día a día están dando su esfuerzo y están dando su aporte, y en buena hora que ha optado por su reelección. Me alegro mucho que esto ocurra, ingeniera. Gracias, Patricio. A ver, ha sido un proceso largo, le soy súper franca. Primero porque en la organización política de la que soy parte desde hace algunos años, es la única organización política de la que he sido parte, ya oficialmente, ¿no? Porque, como bien manifestaba usted, también he sido dirigente estudiantil de un movimiento de izquierda de la Universidad Estatal, ¿no? Digamos que uno va madurando también los temas ideológicos, ¿no? Porque en la universidad, además, la juventud siempre se vuelve muy idealista la propuesta política. Pero muy impetuoso también, ¿no? Sí, totalmente. Pero si no hubiese eso también... Pero así formamos el carácter, así formamos la personalidad y formamos ese ideal, precisamente lo que queremos ser. Yo le cuento así rapidísimo, me gustó la política, creo que el primer acercamiento que tuve con la política fue a los 12 años. Mi papá ha sido dirigente estudiantil del sindicato de choferes y, sindicalista más que dirigente estudiantil, sindicalista, y ahí le aprendí ese gusto de las reuniones, del gremio, de los objetivos, de lo que se persigue a través del sindicalismo. Y alguna vez tuve la posibilidad de ver un debate de Alberto Dajic, recuerdo, cuando Sixto era candidato a presidente con él a la vicepresidencia. Y me impacté por la forma en la que intervino en este debate y ahí le tomé este gustito a la política. ¿Le picó ya el gusano? Sí, y le hablo de cuando era una niña todavía. Obviamente pasaron muchos años para cuando llegué a la universidad. Y obviamente en la Universidad Estatal usted sabe que hay una fuerte presencia política. Ahora ha disminuido muchísimo, pero antes los partidos tradicionales, ¿no? El Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Universitario del que yo fui parte, también los movimientos independientes que más o menos en el año 2002, 2003 empezaron a formarse en la Universidad Estatal. Formaron lo que a futuro en mi quehacer político han hecho de mí, ¿no? Y creo que fue una grandiosa experiencia. Después tuve la posibilidad de involucrarme ya oficialmente en el movimiento Encuentro Democrático, que era de Paul Carrasco y de toda la gente que le acompañaba, y
bueno, después conformamos Participa, yo soy fundadora de ese movimiento y desde entonces milito ahí. Y estoy súper contenta, ¿no? La vida me ha dado esta oportunidad ya de ganar la elección en la concejalía y ahora ha planteado la organización que acompañe la elección de la candidatura de Paula a la alcaldía. Se pensó en mi nombre para también terciar probablemente en la prefectura o en la viceprefectura, pero hay decisiones que ya no dependen del individuo en las organizaciones políticas y más bien se pensó que lo mejor que podía hacer era acompañar a Paul, precisamente por la experiencia que tengo estos años en el Consejo y lo que todavía estaría por hacerse, ¿no? Hay temas importantes que vamos a conversar, pero le presento mis disculpas, realmente me queda corto en la presentación. Rápidamente busqué algunos temas de los que conocía de su trayectoria, pero realmente la trayectoria es mucho más grande y mucho más positiva de lo que yo he podido rápidamente esbozar, dibujando un poco a nuestro invitado o nuestra invitada del día de hoy. Pero bueno, quisiéramos empezar, ingeniera, revisando un poco su tarea en el Consejo Cantonal. Una participación sin duda positiva. Me gusta seguir un poco la actividad del Consejo Cantonal y he visto en usted una voz siempre crítica, pero también centrada, ¿no? Buscando cómo hacer que las cosas avancen sin ser alguien que genere problemas, sino más bien solucionar los problemas a los temas. Yo he tratado de hacer una valoración estos días, no es la primera vez que me preguntan cómo hacía la reelección, cuál es la valoración del trabajo que se ha hecho y qué estaría pendiente por hacer. Yo creo que he tratado de trabajar siempre independientemente de lo que de alguna forma resuelve la administración municipal. Y digo independientemente porque no he tenido compromiso alguno con el alcalde, ni con ningún otro compañero concejal o compañera concejala. Y eso no quiero decir que no he trabajado con alguno de ellos. Por ejemplo, con Iván Granda tuvimos la posibilidad de trabajar en un par de iniciativas. Una de ellas era Moverse Seguro, que buscaba mejorar el transporte público, y también la iniciativa para la defensa de las fuentes de agua, ¿no? Y creo que esa fue la más bonita experiencia que he tenido. Desde esa idea pudimos conformar el Cabildo Popular del Agua, la Vida y el Ambiente. Varias organizaciones sociales, ecologistas, ciudadanos en general estuvieron de acuerdo con nuestra propuesta y se sumaron a esa defensa acérrima que hicimos de la no megaminería en las fuentes de agua. Y prueba de ello es que el Consejo Cantonal, el propio Consejo Provincial sacaron una resolución de no tener minería en estas zonas, ¿no? En las zonas aledañas al Parque Nacional El Cajas. Y entonces este trabajo conjunto con algunos compañeros concejales han ayudado para que también tengamos resultados positivos en ciertos temas. Sin embargo, debo ser clara también que mi posición muy frontal, siempre directa, de fiscalización constante, hizo que mi relación con el alcalde, porque yo le recuerdo, Patricio, y también a la ciudadanía, que gané las elecciones en una fórmula conjunta con el alcalde Marcelo Cabrera y también con Pablo Carrasco siendo prefecto, y la idea era que pudiéramos confluir en un trabajo desde la prefectura y desde la alcaldía que permita solucionar ciertos problemas que la ciudadanía ha tenido durante décadas. Lamentablemente, ya en el primer año de la ejecución de la administración municipal, de la ejecución de su plan de trabajo, fui distanciándome en vista de que no veía toma de decisión oportuna, no veía decisiones efectivas para la solución de la ejecución del proyecto Tranvía, por ejemplo. Incluso en el tema de la megaminería, ahí también le decíamos al alcalde, ponga este tema en el Consejo Cantonal. Alcalde, convoque al Consejo Cantonal. Están dando licencias ambientales para seguir explotando materiales metálicos en este sector. Y claro, esperó en el 2017 que vinieran las elecciones para la Asamblea y obviamente para darle discurso a su candidato, tocó ese tema y lo puso en el Consejo Cantonal. Pero yo decía, no importa cuándo, lo importante es que puso el tema al debate y pudimos sacar la resolución de Cuenca, territorio libre de megaminería, ¿no? Y de minería metálica en estas zonas de fuentes de agua. Entonces, un poco valorando, han habido iniciativas
que me han permitido sumar esfuerzos de varios sectores, de varios ciudadanos, pero también mi tarea de fiscalización hizo que mi relación con el alcalde prácticamente se limite a únicamente las que se dan en el Consejo Cantonal cuando hacemos intervención. No se me volvió a llamar, no se me volvió a convocar a reuniones de bloque, se me excluyó totalmente de las decisiones que podíamos aportar para que se solucionen algunos problemas en la ciudad. Y bueno, seguí haciendo mi trabajo apoyada más bien en la gente, ¿no? Que valoraba muchísimo mi frontalidad, que valoraba mi independencia de trabajo, y a la final yo siempre he dicho, me debo a los ciudadanos, la gente es la que a mí me paga el sueldo finalmente, y por ellos he trabajado, con mucho sacrificio. Y claro, hay cosas bonitas en la política, Patricio, el mismo hecho de tratar de solucionar algún inconveniente, hacer las inspecciones. Yo he trabajado mucho en territorio, la Comisión de Urbanismo me ha permitido estar en los barrios, en las parroquias, viendo las dificultades de planificación, de ejecución de obra, y creo que esa ha sido la mejor experiencia que he tenido. Tan es así que yo no he pensado, Patricio, en aferrarme siquiera a la reelección, le soy súper franca. Usted sabe, yo tengo mi trabajo también en la Universidad Católica como docente en la Unidad Académica de Ingeniería. Soy feliz en la universidad, los chicos me llenan de una energía que usted no se imagina. Y entonces decía, vaya, si es que no se da la propuesta de reelección o si no soy candidata, vendrá otra persona, que lo asuma otra persona con responsabilidad. Yo me dedicaré a la universidad y obviamente a mi ejercicio profesional si la vida me permite, pero no me he aferrado al cargo, como he visto en el caso, por ejemplo, de otros compañeros concejales que sienten desesperación por reelegirse, por quedarse en donde están, y que son gente que ni siquiera han intervenido en más de un 5% de las sesiones en todo este tiempo que estamos en funciones, ¿no? Yo le he dicho claramente, hay concejales también que se han comprometido, pero con la administración municipal. ¿Por qué razones? Ellos sabrán. Y la gente también sabrá valorar quién ha dado la cara en temas muy conflictivos, como el propio tranvía. Conversábamos hace rato con usted, antes de la transmisión, de la rueda de prensa que di el día de ayer por el tema del tranvía y su no terminación, todas las mentiras que se nos ha dicho durante 5 años y que todavía dan muestra de que el proyecto no termina, y obviamente no se pueden solucionar los problemas de movilidad todavía, ¿no? Mientras no se resuelva la terminación definitiva de la obra del tranvía, es muy difícil que los problemas de movilidad se solucionen. ¿Por qué lo digo? Si el tranvía no termina su obra civil, su sistema electromecánico, lo que sea, los buses no pueden integrarse. Y seguimos con el conflicto de tener una ruta importantísima como las Américas o la Avenida de España sin flujo ya de los trenes y obviamente del sistema integrado. Si eso no pasa, vamos a seguir en la misma situación. El tema del tranvía es un tema todavía por seguir conversando. Ayer veía una rueda de prensa que la presentaron 3 ilustres concejales de aquí de la ciudad de Cuenca, y que decían, bueno, se ha incurrido en un problema de que no hay una recepción todavía de la obra, y tiene que cobrarse, parece que leí que era alrededor de $48,000 diarios que debería cobrarse a la empresa que no había cumplido con los tiempos adecuados de entrega de la obra. No sé si me recuerdo un poquito de cómo mismo es ese tema, claro. Porque lo escuché, también está usted. Sí, el día de ayer dimos esta rueda de prensa con el concejal Cristian Zamora. En realidad éramos 4, Carolina Martínez llegó un poquito más tarde a la rueda de prensa, pero estaba Marta Castro, Cristian Zamora, mi persona y Carolina Martínez, que estábamos, hemos fiscalizado permanentemente el proyecto. Algunos hemos sido más visibles que otros, eso sí, y decidimos hablar con la gente, con los medios de comunicación, y contarles que la obra que debía terminar el 18 de octubre y con el plazo ampliado el 1 de noviembre del año anterior, nunca terminó en esa fecha. Pero ¿cuál es la implicación, no? Mucha gente dice, queremos que la obra termine, ¿no? Ya, o sea, no digan absolutamente nada más y dejen que el alcalde termine la obra. Ese no es el tema. Nosotros también queremos que termine el proyecto, nosotros también queremos que se integre ya al sistema de buses, al sistema de bicicleta pública, a todo el sistema integrado de transporte y mejorar la movilidad. El asunto es todos los recursos económicos, Patricio, que se invierten justamente por los retrasos. El municipio, que no es del alcalde, que no somos los concejales, es la ciudadanía en general. Todos los recursos que tiene el municipio provienen de ¿qué?
de la cobra de contribución, del cobro de contribución especial de mejoras, de las obras de beneficio general, de las transferencias que hace el Estado, de todos los ingresos por patentes, por pago de tasas, por pago de impuestos que vienen hacia el presupuesto del municipio, ¿no? Esos son los recursos, que a la final es plata de toda la gente. Si es que nosotros no tomamos una decisión, digo como administrador de la ciudad, no tomamos una decisión oportuna, cada día que pasa le cuesta a la ciudad esos recursos. Solo el tranvía, por retraso en la toma de decisiones para la ejecución de la obra, le cuesta a la ciudad 28 millones de dólares más. No digo solo 28 millones, más de lo que debería haber costado. Yo le pregunto, Patricio, ¿cuánta obra usted cree que se pudo haber hecho con 28 millones de dólares? Yo hacía como ejemplo, ¿no? Y decía, podríamos haber remodelado el estadio. Porque a veces los que somos hinchas del Cuenca decimos el estadio, el Cuenquita, qué pena, no pudieron jugar aquí la final de la Copa Latinoamericana. Yo soy hincha del Cuenca, pero no soy especialista en fútbol. Pero había mucha queja de la hinchada, ¿no? De la gente que le sigue al Deportivo Cuenca. Y yo decía, esos recursos, que son como 20 millones de dólares que se necesitan, se pudieron haber conseguido si hubiéramos sido más eficientes en la toma de decisiones. Entonces, mi experiencia en la construcción, mi experiencia como contratista del Estado, me permite revisar cuando yo veo los cronogramas, cuando veo las planillas de obra, que no se está cumpliendo lo que establece las propias cláusulas contractuales. Pongo una alerta y digo, alcalde, no se va a cumplir el cronograma, alcalde, no están cumpliéndose los rubros, alcalde, esto sucede, esto le va a costar más a la ciudad, por Dios, no es plata nuestra, es plata de la gente. Y eso obviamente ha sido incómodo para la administración municipal. Un tema importante también al que hice referencia hace unos meses atrás, porque también en redes yo veo gente que me dice, pero nunca ha fiscalizado, ahora por elecciones asoma. Y ahí me entristece un poco. Y porque digo, y no por el comentario, sino porque digo, qué pena, porque hay ciudadanía que nunca lee la prensa, o no ve la televisión, o no lee las noticias, no escucha la radio, y no se dan cuenta que durante todo este tiempo, no solo yo, sino dos o tres compañeros concejales más han estado también fiscalizando, y no solo quienes hacemos política, sino también los frentistas del tranvía, por ejemplo, que han sido el grupo más golpeado. Los frentistas, los comerciantes de la zona de influencia han cerrado negocios. Conozco casos directos de gente, de hecho hay una compañera candidata a concejala que es Consuelo Orellana, frentista del tranvía, que después de 18 años tuvo que cerrar su negocio, su patrimonio se perdió. ¿Sabe lo que eso significa? El trabajo de toda una vida. Y claro, nosotros conocimos un poco su trayectoria y le invitamos para que nos ayude a solucionar los problemas desde el lugar mismo de los hechos, que es el Consejo Cantonal. Es una mujer muy valiosa y claro, todos los demás compañeros concejales que se sumaron a la lista, hemos conversado, hemos estado en un proceso de inducción intensivo para contarles qué la ciudad necesita hacer. No porque tengamos la verdad, sino tenemos un poquito de experiencia en estos años y para no cometer los mismos errores. Porque claro, podrán haber aciertos, pero también he tenido muchos errores. Y eso sí, debo decirlo frontalmente. ¿Cuál ha sido mi principal error? No ser una política tradicional, en donde se llegaban a acuerdos, ¿no?, bajo la mesa, sin hacer frontal las discusiones. Y digo errores porque eso, en términos de mi personalidad, de mi forma de ser, me golpeó muchísimo. Hay gente que incluso en el municipio ni siquiera me ha saludado, porque, claro, me ven como una adversaria del alcalde. Pero en cambio hay gente que incluso desde la propia municipalidad ha valorado lo que yo he hecho, porque dentro del municipio hay gente que ni siquiera se le ha considerado, por ejemplo, para concursos, para ascensos, para que tengan ciertos encargos importantes, ¿no? No ha sucedido eso, sino más bien se han puesto las cuotas políticas, dejando de lado la experiencia, dejando de lado la trayectoria que tienen profesionales, no solo en la municipalidad, sino en la corporación en general. Yo fui funcionaria de etapa en el año 2016, después fui contratista también, pero conozco la empresa desde adentro y sé que la gente que trabaja en etapa es una gente súper comprometida. El problema es que a veces les ponen jefes que son parientes o son amigos del alcalde de turno y lamentablemente las decisiones que toman no son las mejores. Prueba de ello es lo que le sucede a Etapa. Etapa está en una situación crítica financiera, ¿no? Crítica, muy compleja, no puede hacer intervención en agua potable, en alcantarillado, que además es básico, no tienen una planificación definida y los temas de proyectos, inversiones en telecomunicaciones, que es el principal negocio de Etapa, están
muy mal este momento, ¿no? Hay gente que está cambiándose a otros proveedores y Etapa tiene como principal fuente de ingresos los pagos por concepto de Internet. Ahora, como respuesta a esa rueda de prensa que ustedes ofrecieron el día de ayer, hoy el ingeniero Jaime Guzmán, director del proyecto del tranvía, ha manifestado que efectivamente existe una recepción provisional de la obra, pero que no puede tener una recepción definitiva porque todavía hay más de 1000 semáforos que tienen que ser revisados, que se están entregando poco a poco en la zona esta de las Américas. Bueno, todo un proceso que todavía se tiene que terminar y que por eso no hay una recepción definitiva. El ingeniero Jaime Guzmán fue mi profesor en la universidad y le tengo mucho cariño y sobre todo le tengo mucho respeto. Pero debo decirle así con el mismo respeto y consideración que está totalmente erróneo y equivocado en sus expresiones. Además le invito, ya una vez le dije al ingeniero Jaime, así mismo en un medio de comunicación, ingeniero, revisa el contrato, porque no solo es un tema de administrar, sino también hay que revisar las cláusulas contractuales. El contrato con ACTN establece en una de sus cláusulas que el contrato podrá recibirse, o la obra podrá recibirse de manera provisional cuando se hayan culminado las obras civiles y los sistemas electromecánicos. Y eso no ha pasado. Significa entonces que ustedes como administración municipal definieron mal el plazo que se requería para terminar la obra y lo hicieron por un mero cálculo político porque sabían que se venían las elecciones. Si requerían 400 días, ya era que lo pongan, pero en el contrato. Pero este rato, si no está terminado el sistema electromecánico, es como que yo quisiera cambiarme a una casa nueva cuando todavía no tengo, por ejemplo, construida la cocina. Sería rarísimo o no me serviría para poder habitar de manera adecuada. Es exactamente lo mismo lo que sucede con el proyecto tranvía. ¿De qué me sirve la obra civil si el sistema todavía no está terminado? El sistema electromecánico, la semaforización, el ticketing, lo que sea. Para eso se debió definir un plazo adecuado y eso no ha sucedido. Por lo tanto, el contratista ACTN ha incumplido su plazo de 318 días, incluido el plazo ampliado, y ustedes le siguen mintiendo a la ciudad. Con todo el cariño, porque además, Jaime, usted sabe cuánto yo le quiero y le respeto. Ahora, hay otro tema también, ¿no? También varios concejales habían denunciado a la Contraloría sobre el informe, o habían acudido a la Contraloría o habían insistido sobre un informe que se dio hace poco tiempo también, y que no había todavía sanciones o no se había tomado en cuenta las recomendaciones que daba ese informe. ¿Cómo avanza ese tema? Más o menos en el mes de agosto, bajo una conversación previa que tuve con la asambleísta Lourdes Cuesta, y fue ella quien me ayudó con la cita con el contralor Pablo Celi en la ciudad de Quito, le visitamos en el despacho, ya había salido el tercer informe definitivo de Contraloría del proyecto de tranvía, porque hay 3 informes y se dan responsabilidades distintas, ¿no? Para quienes en la primera etapa del estudio analizaba la situación del exalcalde y la responsabilidad que eventualmente tuvieran. En el segundo informe ya hablaba de la ejecución y todo el análisis que se hizo a los rubros y a cómo se llevaba adelante el proyecto. Y el tercer informe que también definía responsabilidad ya sobre esta administración. Cuando me fui a Quito, le había dicho al Contralor, usted tiene el informe, porque los informes de Contraloría, Patricio, hay que leerlos en la letra chiquita, pues, porque ahí están las responsabilidades. El asunto es que la propia ley determina que es la propia Contraloría, a través de su Departamento de Determinación de Responsabilidades, la que define qué responsabilidad existe. Si es administrativa, se remitirán o se darán las respectivas glosas a los funcionarios que corresponda. Si son penales, tendrá que remitir a la Fiscalía el proceso de acuerdo a cómo tenga que darse, ¿no? Entonces, cuando hablé con él me manifestó que estaba en la oficina de determinación de responsabilidades y que era cuestión de semanas. Han pasado varios meses y todavía no sabemos nada. El día de mañana estamos yéndonos nuevamente a Quito, a la Asamblea Nacional, para pedir que el proyecto tranvía no únicamente se fiscalice a nivel de Consejo Cantonal, sino también a nivel de Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque hay recursos del Estado que están invertidos en el proyecto. Por eso mucha gente dirá, pero la Asamblea no tiene nada que ver. Tiene que ver. Cerca del 50% de la inversión es inversión del gobierno nacional, es inversión del Estado. Entonces le corresponde, obviamente, a la Asamblea. Vamos a ir donde los asambleístas de la SUAY, que para eso tenemos representantes también allá, y vamos a reunirnos para dejarles toda la documentación y el expediente para que ellos también puedan avanzar en la exigencia a la Contraloría
para que se vean quiénes son los responsables. Muchos dirán, pero esto es un tema político porque ya se vienen las elecciones. No, le hemos venido dando seguimiento, por eso manifiesto. Yo ya en agosto estuve en Quito, lamentablemente no hay respuesta. Y claro, yo estaré en funciones, sacaré una licencia ahí en febrero y entonces ya no podré pronunciarme. Mientras sea concejala, obviamente seguiré fiscalizando. El tema viene un poco complicado estos días. Es necesario que se defina quiénes son los responsables, por quién vamos a tener que pagar todos esos recursos, quiénes fueron los culpables de que el proyecto se haya demorado tanto en la ejecución. Eso es lo que queremos, más allá de que queremos también que la obra termine de una vez y que se tomen decisiones en ese sentido, Patricio, porque a ver, seguimos hablando de la ejecución del proyecto, seguimos hablando de que el sistema no termina de instalarse o de operativizar, pero no hemos hablado todavía de la tarifa, por ejemplo. El alcalde además es experto y con todo el respeto, porque el alcalde es un buen ser humano, pero creo que como administrador se ha equivocado muchísimo. ¿Qué es lo que hace? Patea la pelotita hacia adelante, ¿no? Y ahora dice, estamos en reuniones con la Cámara de Transportes para ver sobre la tarifa integrada. Perdón, pero si en marzo usted dice que el sistema va a entrar en funcionamiento, la tarifa integrada ya debería estar resuelta. Y el Consejo Cantonal no ha sido convocado para el efecto. Además, alcalde, usted también va a sacar una licencia sin sueldo, entiendo, en febrero. Es decir, en febrero ya no vamos a tocar este tema. En marzo usted está en campaña, ¿no? O estamos en campaña y no vamos a resolverlo. Entonces, ¿para cuándo queda? Por eso es que yo exijo que se tomen decisiones, porque es necesario que ya se resuelvan esos temas. Pues bien, vamos a estar pendientes entonces de todo este proceso que se viene y de cómo se va avanzando. Pero esa es una de las actividades que usted ha cumplido, porque ha estado también pendiente del tema de urbanismo, ha estado pendiente también del tema de movilidad, ha estado pendiente también de otras actividades y otras tareas en las diferentes comisiones, representaciones del alcalde también, y en las empresas. ¿Cómo podríamos analizar esa gestión en estos espacios? Hace rato también conversábamos con usted, Patricia. Yo no tengo temor de enfrentar las críticas de los compañeros concejales, y cuando la compañera concejala Narcisa Gordillo, que es presidenta de la Comisión de Movilidad, de la que soy vicepresidenta además, ha hecho referencia a que yo no asisto. Realmente en un espacio me decía que y aquí mismo lo he dicho. No asiste a las reuniones. Con todo respeto también a Narcisa. Resultó que empezó a convocar a las comisiones de movilidad por temas que la comisión no debía tratar, ¿no? Y ahí, y de eso puede dar cuenta también Cristian Zamora, y en su momento el concejal Marco Ávila, él ya renunció, de que efectivamente habían convocatorias a las que ya nos excusábamos de asistir, y no todas, ¿no? Eso, las actas deben dar cuenta de eso, que ya no eran trascendentes porque habían temas que no debían resolverse. Es más, mandamos un oficio a ella en el sentido de que no debía convocar a esos puntos, más allá de que se quieran tratar, pero hay cosas muy puntuales que incluso parecían casi que de interés personal para que los tratáramos, por un lado. Por otro lado, yo también soy parte del directorio de la empresa de movilidad, y ahí también se puede dar cuenta de mi asistencia a las sesiones del directorio, de mi asistencia a las reuniones de la Comisión de Ambiente también, Patricio, porque de la que también soy parte, soy miembro de la Comisión de Gestión de Riesgos, también se puede evidenciar mi asistencia, porque el concejal, aparte del rol de fiscalizar y legislar, tiene que cumplir con las asistencias a delegaciones en directorios y también a las comisiones de las que somos parte. Entonces, es una tarea continua, porque las comisiones siempre se están reuniendo. Por ejemplo, la Comisión de Planificación y Urbanismo, esa sesiona todos los martes, y esa presido yo. Entonces, tenemos prácticamente 6 horas continuas de reunión, 4 horas, 6 horas, depende del número de trámites, y estamos permanentemente también recibiendo a la gente, comisiones generales. Es una tarea bastante ardua, aunque a veces se piensa que no hacemos mayor cosa. El Consejo Cantonal también sesiona de manera extraordinaria permanentemente, entonces estamos pendientes de las convocatorias para tratar los diferentes puntos. Además se requiere, Patricio, una preparación previa de la sesión. Es como cuando uno da clases, tiene que ir preparado para poder intervenir o para poder dar la clase. Eso pasa en las sesiones de Consejo Cantonal. Hay que revisar toda la normativa, la legislación, los elementos de convicción que podamos tener para votar a favor o en contra de determinado punto. Entonces hay que revisar todos los documentos que nos envían, oficios, comunicaciones. Entonces sí toma tiempo, ¿no? En el directorio del EMOVI me parece importante hacer referencia a eso. Ahí hay algunos proyectos e iniciativas que hemos apoyado. El doctor Adrián Castro, yo creo que ha llevado un gran trabajo adelante de la empresa, ha hecho un esfuerzo también. Soy defensora también de la gestión que hacen los agentes, más allá de rechazar cualquier exceso en caso de que hubiere.
desde un agente hacia un ciudadano, pero he visto muchas agresiones en contra de los agentes cuando ellos en realidad son una autoridad y lo que están haciendo es hacer que se cumpla la ley, y nosotros debemos cumplir la ley, ¿no? Y iniciativas como por ejemplo la bicicleta pública, que salió como un proyecto de la empresa de movilidad, del EMOV, y que después fue asumido por la municipalidad, ha sido una iniciativa bien bonita. Ahora, el asunto es que la bicicleta pública no funciona bien si es que no está terminado el tranvía. Fíjese, como siempre, terminamos en el tranvía. Si el tranvía no culmina, es difícil que podamos integrar todos los modos de transporte, ¿no? Pero el EMOV ha hecho un esfuerzo. Este día martes escuchaba al ingeniero Paul Carrasco hablar del tema del tranvía y decía, bueno, es necesario, yo planteo como candidato a la alcaldía que quiero ampliar las rieles en la zona del, acá en Baños y en la zona también de Milchichí, porque quiero plantear a la ciudad la necesidad de movilizar las terminales terrestres y tener uno a la entrada de la ciudad de Cuenca desde Azogues, podríamos decir así, y otra a la entrada de la ciudad de Cuenca llegando desde Machala, a fin de que no haya ese conflicto del cruce de vehículos de un lado al otro para poder movilizarse. Eso está generando, bueno, me traía una información bastante elaborada de una cantidad de, no sé si recuerdo, de cerca de 1 millón de viajes o más que se daban al día, y de esos el 60%, 70% eran de viajes internos. Entonces, como que es necesario plantear esos temas, cómo se va a actuar con el tranvía. Ha dicho muy bien, la tarifa no se define, no hay acuerdo todavía con el sector del transporte, seguimos teniéndole un poco de cuidado al tema del transporte, ¿no? Creo que todavía las autoridades siguen con cierto recelo al tema del transporte. Y eso como que al resto de los ciudadanos nos hacen pensar, bueno, ¿qué pasa, no? Si el interés debe ser el ciudadano, el interés debe ser la gente, porque a veces tenemos ciertos temores a ciertos grupos, ¿no? Que obviamente se merecen todo el cariño, la atención, el trato, pero no puede haber privilegios ni se puede depender de la voluntad de ciertos sectores para tomar decisiones para la ciudad. En ese sentido, Paul, está clarísimo en cuál es la propuesta de movilidad. El eje de hecho se llama Cuenca se mueve. Él ha preparado durante varios meses, diría yo, su propuesta para la alcaldía, para tratar, porque siempre resulta ser una iniciativa de solución, pero obviamente hay que ver en la implementación si efectivamente eso funciona. Pero hay que estar claros y sobre todo muy informados, y además dejarse asesorar de los expertos para saber cuáles son estas posibles soluciones. Además siempre se trabaja sobre escenarios, ¿no? A ver, desde el año 99 que se planteó un plan maestro de transporte, el exalcalde Cordero, Fernando Cordero, él fue muy acertado en varias de sus decisiones. Yo, más allá de las diferencias políticas, siempre he dicho, fue un buen alcalde, porque incluso la planificación que tenemos en la ciudad estaba encaminada hacia volver a una ciudad que tenga mucha más movilidad peatonal, movilidad activa, bicicletas, desincentivar el uso del vehículo particular, y esas ideas en su momento estaban bien tomadas, y esas decisiones estaban bien tomadas. Lamentablemente, ya las propias dinámicas de movilidad van cambiando, el crecimiento desmedido de la ciudad, el poco control que ha existido para las construcciones irregulares, ilegales, eso también complica incluso al interno de la administración pública la toma de decisiones. Entonces, Paul, revisando todos estos antecedentes, porque además le hemos ayudado con toda la información también, hemos acompañado un poco el proceso para que se entienda cómo se mueve la ciudad y cómo debería moverse de manera ideal, ha resuelto sobre su plan de trabajo, y ahí la idea de poder tener una terminal de transferencia en el sur de la ciudad, que sería el Control Sur, y en el norte de la ciudad, que además esto no es idea de ahora de Paul, desde la época del exalcalde Cordero ya se habló de las terminales de transferencia. En estricto, no deberían estar en la feria libre, ni deberían estar en el terminal terrestre, deberían haber estado en zonas periféricas, de manera que si llega transporte interprovincial o transporte interparroquial o intercantonal también,
puedan llegar a estas estaciones y tomar el transporte, que en este caso es el masivo, que será el tranvía, y obviamente descongestionar la ciudad para que no pasen buses o pasen con restricción, o para que no pasen, por ejemplo, camiones, o se ponga un determinado horario de recorrido, y también se incentiva el uso del transporte masivo y se deje el carro en la casa o en estos parqueaderos de borde, que también se llaman, ¿no? Entonces, toda esa definición van a decir, pero por Dios, va a volver a abrir las calles, otra vez el tranvía. No, es empatar de alguna forma hacia el cuartel Cayambe, porque también se ha planteado que no se venda el cuartel, además no se ha vendido, no hay intención de los industriales de comprar esta zona, y es mejor que la municipalidad lo mantenga. Yo digo, ahí se puede tener hasta vivienda de interés social, área verde, equipamiento recreativo, un centro administrativo municipal para desconcentrar los servicios. O sea, se puede hacer tanta maravilla, ¿no? Y la idea es ahí tener una nueva terminal terrestre inclusive, o la terminal la última parada del tranvía, y que ahí podamos llegar. Por ejemplo, yo vivo en Ricaurte, sería ideal que yo pueda dejar mi carro ahí y tomar el tranvía para irme al centro al trabajo, ¿no? Si es que mi trabajo sigue siendo en el centro. Pero normalmente las actividades del centro histórico son de carácter administrativo, laborales, muy poco estudiantiles, pero sí comerciales. Entonces todo el mundo va al centro por cualquier cosa, ¿no? Entonces la idea sería dejar los carros fuera y que pudiéramos ingresar en el tranvía. Pero eso también requiere un cambio de la cultura de la gente, es el cambio del paradigma de cómo yo me movilizo, porque estoy acostumbrada a salir de mi casa y llegar a la oficina en el carro, y como yo, cientos de miles de ciudadanos en Cuenca. Eso es lo que tiene que cambiar la conciencia social. Incluso nuestra propuesta de trabajo, que es ideológica, también habla de tener un empoderamiento ciudadano. Es como una pirámide. Abajo tiene empoderamiento ciudadano, luego viene ecodemocracia, participación social, luego vienen todos los proyectos y programas, que son cerca de 150 programas en 153 proyectos, 23 programas y 4 ejes de política pública. Así está armado nuestro plan de trabajo, pero al final, en la cúspide de la pirámide, lo que tenemos es que la conciencia social. Lo que queremos es que con toda la obra pública que se haga, al final lleguemos a una conciencia en donde digamos, este parque es mío, son mis recursos los que se han invertido y lo voy a cuidar, porque sé que al yo cuidarle, los recursos que a veces se invierten para mantenimiento se pueden reinvertir en otro lugar. Entonces es cambiar la gente, cambiarnos a nosotros mismos. Yo sé que puede resultar loco pensar en eso, pero sí es posible. Hay sociedades o hay otras ciudades que transformaron así. El propio Nueva York, por ejemplo, en la década de los 70 era una ciudad manejada por las mafias italianas, y ahora tiene una de las policías más eficientes del mundo. Es una de las ciudades más seguras, inclusive. Además, con el tamaño de la población y la extensión misma de la ciudad. Entonces hay referentes que sí nos sirven, pero que además se pueden implementar siempre y cuando haya un cambio social. A Paul le preguntaban, ¿cuál es tu obra emblemática en estos 14 años en la prefectura, ¿no? Estos 3 periodos al frente de la prefectura? ¿Cuál es tu obra emblemática? Y él decía, mi obra emblemática es la gente, porque a ellos yo he querido cambiarles, pensando, por ejemplo, que yo puedo ser un agroemprendedor, que yo puedo ser un promotor turístico, que yo puedo ser un profesional que puede ejercer su actividad sin perjuicios. Eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que debe perseguir el servicio público, ser siempre mejores ciudadanos. Le voy a contar una cosa, Patricio. Mucha gente pensará que Cuenca, y claro que lo es, pero pensará, o en su imaginario estará, que somos una ciudad limpia porque no la ensuciamos. Y eso no es así. Es una ciudad limpia porque tenemos un servicio eficiente en la EMAC, y digo también ahí eficiente porque tiene los recursos para hacerlo, porque pagamos nuestra planilla de luz puntualmente. Entonces, cuando pagamos la planilla de luz, nos cobran los 8, 10, 12 dólares del pago de la tasa de recolección de basura, y esos recursos vienen directamente a la EMAC. Entonces, la EMAC tiene una institucionalidad muy firme, ¿no?, muy sólida económicamente. Eso permite tener barrido de calles, la recolección de desechos y obviamente el tratamiento final, es el ciclo integral del tratamiento de desechos sólidos. Ahora, yo le pregunto, probablemente usted sí lo hace, y en mi caso también, pero he visto familias, he visto hogares en donde ponemos la basura en un mismo lugar, la basura orgánica, lo reciclable, y no tenemos esa conciencia, por ejemplo, de separar los desechos. Eso
le representa al EMAC recursos adicionales para poder tratar la basura en sus lugares de depósito final, ¿no? En sus rellenos sanitarios. Eso es lo que yo digo, si cambiamos nuestra cultura y somos conscientes de que necesito reutilizar plástico, que aunque una de las políticas y de los proyectos del Paul es cero plástico, que puede resultar difícil para la gente, pero creo que es posible eliminar totalmente, no solo los sorbetes, porque hay una campaña muy interesante de no uso de sorbetes. Yo, por ejemplo, he dejado totalmente de utilizarlo. Y obviamente los desechables, ya no trabajar con plástico, sino hacerlo con cartón, que es un material biodegradable. Sí, eso ya sucede en otras ciudades. Entonces el Paul ha planteado cero plástico, ¿no? A través de una ordenanza. ¿No? Así es, que en algunos casos incluso se comen, hay platos que se comen, ¿no? Así es. ¿Por qué no pensar y soñar con eso? ¿Y qué va a implicar? Que la EMAC tenga menos inversión y que más bien invierta más, por ejemplo, en área verde. Sí, esa conciencia es lo que queremos cambiar con la implementación de varios proyectos que son innovadores. Y obviamente la movilidad es uno de ellos, empezar a pensar que la última milla, como se llama, de un proyecto sin movilidad, es decir, los últimos 1.7 kilómetros, ya los camine. ¿Por qué no? Para eso también hay que darle la facilidad al ciudadano de que yo pueda caminar sin temor, sin la percepción de que me van a asaltar, de que me van a robar. Para eso, ahí viene en cambio el eje de Cuenca Segura. Ahí queremos que sea una ciudad segura, decía Paul, y además yo lo creo muy capaz. Yo voy a encabezar todos los operativos, me voy a poner el chaleco antibalas y voy a salir con la policía y la Guardia Ciudadana. Yo decía, es capaz de hacerlo. Ojalá así sea. Otra cosa que también le ha planteado, y probablemente le contó aquí en la entrevista, tener una cuenca turística, pero realmente turística, es decir, que los fines de semana no descansemos. Habrá que ver, a ver cómo lo podemos plantear, quizás por turnos, pero que en el centro hayan actividades turísticas, culturales, la ruta de las iglesias que queremos recuperar. En la iglesia de Santo Domingo, yo tuve la posibilidad de subirme, recién está abandonada las cúpulas, hay un campanario gigantesco que necesitamos recuperarlo, se ve la ciudad a 360 grados, es de las mejores vistas que tiene la ciudad, y ahí podríamos tener cafetería, hacerlo conjuntamente con la curia o con la comunidad dominicana, no lo sé, pero la idea es plantear actividades para que el fin de semana la gente que viene de Guayaquil, del Oro, de Loja, de Cañar, que además son las ciudades vecinas y los cantones vecinos, tengan que hacer. Y eso obviamente genera dinamismo en la economía, pero no como decía el Paul, casi le digo al alcalde, es un déjà vu, como decía Paul, cuando sea alcalde, yo tendré que quedarme el fin de semana, no como ahora, que el alcalde es el que primero se va con la familia. Obviamente somos una ciudad muy familiar, pero tenemos responsabilidades extras. La familia, si bien lo entiende, pero ya debería pensar en que dejamos de ser parte de ellos durante un tiempo, y sobre todo el alcalde, ¿no?, que tiene que solucionar todos los problemas. Pero si ve, queremos soñar con una nueva ciudad al 2050, ¿no? Es llegar con una propuesta realmente, yo diría, agresiva en cuanto a transformación de criterio, transformación de conciencia, reorganizarnos en cuanto al desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Pensar en que tengo que planificar un poquito mejor mis salidas, mis viajes, organizarme de mejor manera, y eso quizás nos cueste en un primer momento, pero es necesario también trabajarlo y considerarlo. Ahora que me decía usted, yo estuve también en la Comisión de Urbanismo, me decía, me viene a la mente la necesidad de plantearle esta inquietud. Hay siempre la queja del ciudadano, ¿no?, de que los trámites son largos, de que la tramitología interminable. ¿Por qué no entramos en un proceso digital en el que podamos hacer las cosas más rápido? Quizás evitar inspecciones. A veces ya se conoce la zona, se puede hacer la visita virtual a ese lugar, esa zona. Hoy tenemos mapas de todo el mundo que nos sacan la fotografía, a ver qué dirección quiero, qué lugar, a ver, tengo la fotografía en vivo ese momento. Pero nosotros todavía tenemos que seguir organizando en que tengo que hacer las inspecciones de aquí a 2 meses, es de aquí a 1 mes, dependiendo, porque también hay que organizar para que todos puedan acudir. Y es la queja del ciudadano constante, ¿no?, de que son interminables los trámites en la municipalidad, y sobre todo en el tema de permisos de construcción, poder conseguir algo del tema urbano. Patricio, yo le voy a
pedir que me permita así en unos minutos Por contarle favor. un caso, porque siempre es más gráfico contar las experiencias. El día de ayer me visitó en la oficina un ciudadano que tiene una vivienda en la zona de Chayabamba, pero en la Panamericana Norte, no en la autopista, sino en la Panamericana Norte. Una vía vieja. Exactamente. Y me muestra unas fotos y me dice, miren, me pusieron en la calle, que es así como una calle Nu, que sale nuevamente de la Panamericana, me pusieron 2 puertas, una para ingresar a mi casa y la otra para la salida. Pero son varios predios, me dice, y no podemos ingresar, han puesto puertas aquí, esta es una vía pública, es una vía planificada, no podrían poner. Digo, claro que es una vía pública, es imposible, o sea, Obras Públicas debió haber retirado en el primer reclamo, porque no se puede dañar ningún ciudadano de una vía pública. Me muestra los documentos, Patricio, y el primer oficio él remite a Control Municipal en febrero del 2018. En febrero del 2018 el director de Control remite al director de Obras Públicas y le dice, esta es una vía pública, retire la puerta. El director de Obras Públicas le vuelve a contestar, para esto ya pasó junio, ¿no? Le vuelve a contestar y le dice, mándame todo el expediente porque usted sabe que hay un proceso que se tiene que seguir regularmente, que tiene que hacerlo un comisario de ornato. Le envía el proceso, le vuelve a enviar, en ese transcurso cambian el comisario, tienen que poner en notificación del nuevo comisario, el comisario vuelve a tomar procedimiento, pero para eso se pone en vigencia el Código Orgánico Administrativo y él, de acuerdo a la nueva ley, se declara la nulidad por los plazos transcurridos. Y llega a noviembre del año anterior con los plazos caducados. Y tenía que volver a ingresar la petición. Llamo directamente a los nuevos comisarios, porque ya cambiaron, antes eran instructores, ahora se llaman comisarios. Llamo y pregunto, digo, doctor, ¿me puede ayudar para indicarme cómo está ese proceso? Me dice, sabe que caducó y ya no está en mis manos, está en manos de este doctor. Le digo, ¿me puede dar el número del otro, delante del ciudadano que estaba al frente mío, en la oficina? Digo, ¿me puede dar el número del comisario para poder conversar? Llamo al otro comisario y me dice, ya caducó la acción, yo estaba enterándome ahora y voy a empezar nuevamente. Le digo, ¿va a empezar usted de oficio o necesita que nosotros le remitamos una comunicación? Sería mejor que me emita una nueva comunicación, un nuevo oficio para empezar. Para eso nos han dado, va a ser un año, en febrero. Sí, ayer yo comentaba con el equipo de compañeros de la campaña que estamos ahora y les decía, ya hemos hablado de eficiencia administrativa, pero vamos a la práctica. Esto tiene que resolverse en 30 días, pues. O sea, si hay una puerta sobre una vía pública, ¿por qué tenemos que esperar tanto? Y claro, me he indignado al ver que han tenido que pasar tanto tiempo y que no se resuelva. Si el alcalde que está de candidato a la reelección plantea eficiencia administrativa, yo seré la primera en decirle que no siga mintiendo, porque pudo haberlo hecho durante todo este tiempo y sin embargo nunca lo priorizó. El principal problema que tiene el municipio es la excesiva burocracia y entonces, como bien dice usted, el florón no está en mis manos, de mis manos ya pasó y ya no está en mis manos, pasa donde el siguiente. Eso es la excesiva burocracia. ¿Para qué necesitamos tanta gente? Cuando entramos al municipio en el año 2014 éramos 1.364 empleados. En este momento somos 2.000, que en los espacios físicos ya no da la gente. Yo no sé qué hacen. Claro que hay compromisos políticos que se han cumplido, lo he dicho, lo he denunciado claramente. El caso puntual de un dirigente del transporte. El hijo del dirigente del transporte, después de 6 meses, le da un nombramiento definitivo. Cuando hay gente de 5 años trabajando que nunca se le ha visto, se le ha regresado a ver. Entonces, por ejemplo, esas son las cosas que incomodan, pero que hay que decirlas. Y claro, viendo estos temas de ineficiencia administrativa en la propia Comisión de Urbanismo para un permiso menor de construcción, peor para una autorización de lotización, porque además tiene que venir a la comisión y de la comisión tiene que ir al Consejo Cantonal, pero previo a eso tiene que aprobarse una serie de estudios. Y usted decía de manera acertada también, pero si todo está en el internet, eso debería pasar, que yo ingrese con mi clave catastral, vea qué puedo hacer, obviamente con mis ordenanzas actualizadas, porque nuestra ordenanza de planificación y determinación de uso y ocupación de suelo tiene 15 años ya. Hay que actualizar urgentemente eso, el plan urbano tiene que aprobarse ya, eso también es una deuda que tiene la administración, entrar a la web, ver qué puedo hacer y yo mismo imprimir mi licencia urbana, si es que así se va a seguir llamando, o que sea mi informe técnico de permiso, no sé, eso ya tendría que definirse, imprimirlo y con eso casi que mandarlo escaneado también, que el municipio tenga mi propia información. Mire, ahora
el registro de la propiedad, que es un ente adscrito al municipio, no tiene vínculo con avalúos y catastros. Entonces, si el registro de la propiedad inscribe una venta de un predio, acá seguimos pensando que es de otro propietario, en avalúos y catastros, siendo parte de la misma entidad, de la corporación municipal. Esa información tiene que estar cruzada y además facilitar los tiempos. Yo no puedo pedirle al peticionario, al ciudadano, al promotor inmobiliario, al técnico que lleva adelante una propuesta de urbanización cualquiera, que me traiga información de avalúos. Es que ¿sabe qué? En la dirección de planificación, es que no tengo el último avalúo catastral, no tengo yo la actualización de la escritura. Esas cosas no pueden seguir pasando. Quito está adelantadísimo. Quito está 10 años adelante de nosotros en estos temas. Guayaquil, cuando Cuenca era el referente, Patricio. En temas de administración pública, Cuenca siempre decían, es que Cuenca es lo máximo en el Ecuador. Este rato no es así. Eso es lo que queremos recuperar. Y realmente es preocupante, ¿no? Porque sí, como que se le echa la responsabilidad al ciudadano de que él tiene que estar enterado de los trámites, de que él tiene que hacer todas las gestiones, cuando él lo que eligió personas es para que le sirvan, para que le ayuden, para que le permitan y le faciliten todos esos procesos, ¿no? Si quiero construir, a ver, ayúdeme usted. No, pero es que usted mismo tiene que hacer el trámite y darse la vuelta, irse para arriba y suba al 5º piso y baje de nuevo y dése la vuelta al otro edificio. Es un peregrinaje. Y váyase al otro que queda en ese aquel lado. Cuando todo ese tema, lo que usted acertadamente dice, debe estar ya definido. Yo sé qué puedo hacer en mi terreno, y si lo puedo hacer, lo hago. Y sale inmediatamente la resolución. Patricio, y ahora me parecía un poco gracioso porque estaba pensando en que hay ciudadanos a quienes yo he ido siguiendo sus trámites desde hace más de 2 años. Y es tan así que hemos llegado a formar una gran amistad, porque como siempre me visitan, ya hemos terminado conversando de otras cosas, ¿no? Entonces ya casi me hacen comadre, porque siempre llegan, siempre conversamos, hasta nos tomamos un café porque seguimos pensando en el... O sea, todavía no les responden. No me responden el oficio. Vamos nuevamente en inspección. Si quiere vamos, pero ya nos fuimos, ¿no? Pero igual ya la gente más bien llega, o sea, ya se ríen, porque ya ha sido imposible. Ha sido imposible. Sí, es tremendo eso, ¿no? Y bueno, es necesario. Eso hay que cambiar. Entiendo que se han hecho esfuerzos, pero como que esos esfuerzos no son suficientes, y es necesario también avanzar. Bueno, ayer le escuchaba al candidato alcalde, Paul Carrasco. Perdón, no siempre hay esa confusión. Es que eran los 2 Paules, ¿no? Claro, llegaron pues conjuntamente. Bueno, en su momento, en la fórmula del 2009. 2 personas de las que aprecio mucho también. Entonces, los tengo siempre presentes. Yo no creo que haya alguien a quien usted no aprecie y que no le aprecie a usted. Muchas gracias, tanta bondad suya. No, en serio, no, y porque, digo, por su forma de ser. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Me halaga mucho con sus palabras. Paul Carrasco decía, bueno, a la política muchos lo entendemos como el arte de servir. Es el arte de servir, el arte de gobernar. Pero yo quiero plantear la necesidad, y cómo me he manejado, es de que la política es el arte de organizar. Yo quiero organizar la ciudad. Porque ya hay muchas cosas hechas, pero lo que nos falta es organizarnos, ¿no? Nos falta, con firmeza, con decisión, con valor. Esto vamos a hacer, esto no vamos a hacer. Esto se hace de esta manera, y todos hablar el mismo lenguaje. Entonces, como que calza en esta propuesta, y me llamó la atención, ese concepto de política, de que realmente más allá de ese arte de gobernar, ¿no? de tratar de contentar al uno, de tratar de contentar al otro, de tratar de dar espacios de poder al uno y al otro, me dice, es más bien el arte, o yo lo entiendo, o quiero actuar como el arte de organizarnos adecuadamente y tener una ciudad en la que todos avancemos en un mismo rumbo, que me pareció interesante. Sí, claro, y como les decía, pensando siempre en que el eje de todo es el ser humano, es el ciudadano, no la obra emblemática, no la obra gris, sino el ciudadano. Eso es lo que queremos cambiar. El Paul plantea inclusive eliminar las comisiones del Consejo Cantonal que han sido conformadas desde hace muchos años. El COTAD ahorita obliga o establece que se conformen 3 comisiones: la de Finanzas y Presupuesto, la de Mesa, que es la de Ética, digamos, del Consejo Cantonal, y también la de Género. Son 3 comisiones obligatorias, permanentes, que deben existir. Nosotros tenemos más de 10 comisiones, ¿no? Comisiones que jamás se reúnen, además, y que solamente sirven, en algunos casos, para obstaculizar procesos. Entonces lo que dices, no concejales reunidos en comisiones, ¿para qué?
el concejal que salga al territorio, que sea un fiscalizador operativo, que salga a ver si es que efectivamente la obra se cumplió en los plazos previstos, que salga a ver si la gente necesita o no otra cosa. Y obviamente los temas de legislación, que la normativa es importante. Pero ahí, y también cuando conversamos antes de empezar el programa, usted me decía, ¿y qué está planteando para futuro? Hay algunas ordenanzas importantes que todavía no se han debatido, no se han analizado, hay que darle impulso a eso. Pero sobre todo, también empezar a eliminar aquellas que no permiten avanzar. Hay ordenanzas que lamentablemente se han aprobado sin la discusión adecuada y que están en vigencia y que están obsoletas inclusive. Eso hay que derogar. Inmediatamente hay que hacer una revisión de más de 200 ordenanzas que no sirven para nada, porque la ciudad o el ser humano no se organiza únicamente por ordenanza, es por otro lado, no únicamente por sanción, es por otro lado, es por educación. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces planteamos una fiscalización operativa y una legislación conjunta, en donde puedan confluir, obviamente, los parlamentos populares, que la gente nos diga qué queremos regular, no nosotros, porque además nosotros no tenemos la verdad, la discusión tiene que ser muy amplia. Hay gente que dice, no, por eso siempre, los políticos siempre dicen, trabajamos con la gente, socializamos y solo nos vienen a decir lo que van a hacer. La experiencia del parlamento sectorial, parlamento de mujeres, de jóvenes, de emprendedores, que se llevó adelante en la prefectura, es una experiencia fantástica. Desde ahí salían los proyectos. Y digo porque yo participé invitada en algunos parlamentos. Desde ahí se veían las iniciativas y obviamente llegaban. ¿Por qué cree usted, Patricio, que durante todos estos años ha habido apoyo a las iniciativas y a la administración de Paul frente a la prefectura? Porque jamás lo hizo solo, porque si no el primer año de administración o el primer periodo ya le hubieran dicho gracias. En realidad fue porque la gente apoyaba esos procesos, porque la gente siempre estaba involucrada. Esa es una realidad. Todas las memorias, la memoria histórica de los últimos años en la prefectura da cuenta de eso. ¿Por qué cree usted que incluso los políticos adversarios dicen, pero es que Carrasco tiene capacidad de movilización? Puchas, él moviliza 5, 10 mil, 8 mil personas sin ningún problema, porque la gente se siente involucrada, pues. La gente no se obliga a la gente que vaya a algún lugar. Los ciudadanos van porque además se sienten atendidos por esa autoridad. Creo que esa ha sido la clave de la administración y de la gestión de Paul. Estar siempre con la gente, no necesariamente a nivel personal, porque el tiempo no permite, pero sí a través de los técnicos, a través de los promotores, a través incluso de sus propios políticos, ¿no? Eso es algo que queremos ahora rescatar y será el eje transversal. Por eso digo, la cohesión social y la conciencia ciudadana en la pirámide, hacia ahí es donde queremos llegar. Y usted habló muy inteligentemente de dos palabritas, dos frases, fiscalización operativa y legislación, me parece que dijo participativa, que me parece que son así tan rápidas, pero que son de mucha profundidad, ¿no es cierto? Y que me gustaría que lo compartamos un poquito con nuestra audiencia. ¿Cómo llegar a una verdadera fiscalización operativa? Algo que no sea sanción, que no sea el que destruyo, ¿no? Claro. Sino cómo logro que esa fiscalización me permita avanzar. Y una legislación que no sea en base a pensar en la corrupción, una legislación que no sea solo pensando en que todos somos malos, ¿no? Sino una legislación que sea propositiva, que beneficie, que me premie por algo. Avanzar hacia ese tema. Entiendo que es parte de la propuesta. Sí, es parte de la propuesta para el bloque de concejales, ¿no? Del Distrito Norte, del Sur y del Rural. Ahí lo que queremos es que el concejal no esté para la toma de la foto cuando se inaugura la obra. Lo que queremos es que el concejal esté en la ejecución de la obra y que camine para ver si efectivamente se cumplen las especificaciones técnicas, las condicionantes sociales, se cumplan los plazos, se cumplan los requerimientos en general sobre esa obra. Es un veedor. Vea lo que pasa. Un veedor permanente, así es. Ahora veo que se han planteado, por ejemplo, pasos a desnivel, que se están construyendo inclusive en la Avenida de las Américas, cerca de la Universidad Católica, cerca de la Basílica, y también se está haciendo otro en el Parque de Miraflores. ¿Qué dice la dinámica de movilidad? ¿Qué dicen los académicos de la movilidad? Que no es que los pasos peatonales que históricamente se han construido en algunas ciudades no se utilizan, porque además existen una serie de escaleras que hay que subir y una mujer que esté con un niño o un coche o una persona que esté cargando sus compras, por ejemplo, o sus mochilas, los estudiantes, subir gradas les resulta cansado y terminan sin utilizar
los pasos peatonales, ¿no? Los pasos peatonales elevados. ¿Cuál es la lógica ahora? Y hemos visto también algunas experiencias, que existan semáforos y que hayan pasos a nivel. Eso es lo que se tiene que hacer. Y entonces, cuando veo las iniciativas de construcción de los pasos elevados, que inclusive si usted va y hace una consulta con los estudiantes de la unidad académica de ingeniería que está al un lado y la de odontología que está al otro lado, vamos a ver si tienen la idea de utilizar, porque además nos llevan hacia la parte de atrás de una calle que no conecta directamente. Entonces, hacer ese tipo de obras sin la confluencia de la necesidad social también nos llama a la reflexión. Y ahí esa fiscalización operativa tiene que darse, y no solamente en la ejecución de la obra, sino también en la definición de la consultoría. Cuando se contrató la consultoría para resolver sobre el problema del paso peatonal ahí, debió haber tenido una fiscalización, una veeduría permanente, de ver qué pasa. Hay concejales que tenemos o tienen criterio técnico que también pudieron haber sumado alguna idea. O lo otro, que en la etapa de definición de diseños se haga una reunión con los estudiantes, por ejemplo, de la universidad, en este caso que serán los principales beneficiarios de esta obra, y preguntarles, ¿usted subiría un paso peatonal de estas características? ¿No? Esas son las propuestas que nosotros tenemos de poder involucrarnos en todas las etapas del proceso, y no solamente llegar cuando hay que tomar la foto para cortar la cinta. Es que además en el tema del paso peatonal elevado, es necesario tener seguridad, ¿no? Alguien que esté ahí para defendernos, porque puede ser que alguien se esconde en la parte alta, claro, o alguien esté esperando ahí y uno obligadamente tiene que transitar por allí y puede ser asaltado, puede ser, claro, ofendido. Nos decía uno de nuestros técnicos, Patricio, que hay evidencia de que los principales usuarios del paso peatonal elevado son los perritos, que ellos tienen mucha conciencia también de subir, pero porque claro, para ellos el subir las escaleras no representa mayor dificultad y ellos perciben también el peligro, y más bien lo que se usa ahora son los pasos a nivel que con semáforo o con un agente puedan permitir el tránsito. Además, nuestras avenidas no son de 8 carriles como sucede en otras ciudades, son cortas, de manera que yo puedo pasar cruzando, caminando. Y la lógica es que, bueno, el ciudadano que está a pie es el que tenga que seguir a nivel, ¿no? Así es. El vehículo es el que debería o subir o bajar. Exactamente. Pero todavía nos falta avanzar hacia lograr posicionar ese concepto. O ese están haciendo estos 2 pasos peatonales con inversiones fuertes y que esperemos que sean utilizados, ¿no? En el caso de Miraflores igual. A mí me parece que la ubicación no está bien, ese es mi criterio. Yo he podido solicitar los estudios, pero ya lo justifica la administración municipal. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Usted me hace soñar en obras bonitas. Yo recuerdo alguna vez con mi ex rector de la universidad, se conversaba sobre la Vía de las Américas, ¿no? Esta Avenida de las Américas, en la que se podría hacer una zona muy, muy bonita, con los bustos de los poetas de Latinoamérica o de Iberoamérica, y que esa inversión se la pueda compartir o pedir el apoyo de las embajadas, que yo creo que estarían gustosos ellos en aportar con la imagen de alguien representativo de las letras, de la cultura, bueno, en este caso de la poesía, de cada uno de sus países, y eso le diera ese significado a la Avenida de las Américas, porque hoy está convertida en una vía saturada de vehículos, pero no tiene ese concepto de americanismo, de identidad de América, que lo planteo a usted, quizás lo puede tomar en algún momento, que me parecía una brillante iniciativa de mi rector. Habría que conversar para ver un poquito más de los detalles de la propuesta. La Avenida de las Américas tiene serias dificultades y ahorita con el proyecto tranvía y los 200 y pico de semáforos y más que están ahí, van a complicar muchísimo más el tránsito, ¿no? Por eso también la idea de construir la nueva circunvalación no es tan desacertada ni desatinada, ¿no? El trazo de la vía como tal de la nueva circunvalación, de la nueva autopista, justamente pretende quitar un poco del tránsito que viene solamente de paso desde el norte del país hacia el sur y que transitan por las Américas sin necesariamente quedarse en Cuenca. Ese tránsito es el que necesitamos desviar. Ahora, la inversión para la nueva circunvalación de cerca de $700 millones es inviable, así se haga por etapas, así se concesione,
pero habrá que ver en qué momento y cuál será el escenario perfecto para poder hacer esa inversión. Además que es una vía que le corresponde al Gobierno Nacional, en este caso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero podría hacerse en concurrencia con el municipio. Lo que se ha planteado es que se fortalezca un anillo vial que estaría en la zona noroeste, precisamente, en las parroquias de Ricaurte, Sinincay, también iríamos por Racar, bajar a Sayausí, San Joaquín y poder salir hacia el sur. Eso está definido, está presupuestado, Patricio, en la propuesta de Paul, se tiene ya el monto requerido para poder potenciar esa nueva salida y darle un poquito más de fluidez al tránsito en la Avenida de las Américas, ¿no? Además, también en esta zona de la Avenida de las Américas se plantea poner los parqueaderos de borde para que la gente deje el carro ahí y más bien tome un alimentador para el tranvía o tome un alimentador para el centro histórico. Sería ideal con buses eléctricos, habría que pensar en la inversión también. Pero todo eso, en este sistema integrado, está resuelto. Pero me parece interesante la propuesta. Hay muchos temas culturales, antrópicos, de personajes históricos que deberían rescatarse, ¿no? Muchas de las veces hay iniciativas, ¿no?, individuales, pero quienes estamos en el Consejo Cantonal, por ejemplo, no conocemos, no tenemos, porque además no somos todólogos, claro, ¿no? Pero sí, por eso es importante el involucramiento de la ciudadanía. No se puede hacer nada en lo público si la gente no alimenta lo que nosotros hacemos. Por eso es importante tener este trabajo permanente en los parlamentos. Esa es como una tarea, y aprovechando más bien y agradeciendo la bondad suya que me permite compartir ciertas ideas, esa generosidad suya me lanza, o me permite lanzarme a decir esto. Bueno, cuando uno visita París, bueno, y dentro de mi fluido francés, Montmartre, el monte de nuestra madre, encuentra allí esas gradas eléctricas y también me parece que se llama funicular, este trencito que le hace subir, que le ayuda a subir. Algo similar se podría plantear aquí en hay unas gradas que están a continuación de la Hermano Miguel, junto al Hotel Crespo. Ya, a las escalinatas, ya. Esa escalinata, que obviamente es interesante, es una subida larga, ¿no? Pero eso está bien para los jóvenes. Ya los viejitos como yo, ya nos cuesta subir. Bajar, lo bajamos, pero ya subir ya nos cuesta, ¿no? Entonces la gente sale a caminar, sale a visitar las márgenes del río, hace todo un proceso de liberación de ideas y todo recorriendo, caminando. Podríamos ayudarle colocando ahí algún tipo de ayuda mecánica como para poder subir. Habría que analizar la factibilidad técnica. Una propuesta. No conozco París, no conozco, probablemente en la internet pueda buscar la información, pero habría que analizar técnicamente. Y hay una cosa que es necesario compensar también, Patricio, y es la inversión. O sea, si es que esa es la solución, claro, es una iniciativa que si económicamente es viable. Pueden ser graditas eléctricas, ¿no? Puede ser algo así. Bueno, si están en el interpelio, no sé si sea posible, ¿no? Pero habría que analizar. Solo puedo poner una cubiertita. Pero bueno, perdóneme lanzarme con estas ideas. Además hay una cosa importante. La candidata es usted. Sí, no, y hay una cosa importante también. Toda esa zona que a la final es parte del patrimonio cultural de la humanidad, que es el centro histórico, y obviamente la zona tampón que le llaman, también sí, requiere una intervención muy cuidadosa, ¿no?, por la propia UNESCO. Así es. Entonces, poner una grada eléctrica, cuando hay un graderío de adoquín tradicional, habría que analizarlo. Bueno, le dejo la idea. Y perdóneme. Ya los años nos van sentando, ¿no? nos van llegando, y uno ya le cuesta subir tanta grada. Pero bueno, me habló otro tema también, la legislación participativa, que entiendo que es una propuesta mucho más avanzada, ¿no?, de cuarta generación de legislación. De iniciativa popular, eso es lo que queremos. O sea, si los ciudadanos piensan que hay una ordenanza que debe debatirse porque ha sido iniciativa de la gente, que eso se pueda cristalizar. No hay una sola iniciativa popular ciudadana que haya entrado al Consejo Cantonal, a pesar de que la ley sí lo faculta, ¿no? La idea sería que ahora sí podamos tener
ordenanzas que sean mucho más debatidas con la gente que únicamente entre los 15 concejales más el alcalde. Usted me preguntará, ¿pero por qué no se ha hecho eso ahora? Porque se requiere el apoyo de la administración municipal para eso. Y cuando no hay un nivel de comunicación adecuado entre el concejal o la concejala y el alcalde, eso se complica enormemente. Ahí quizás ese es un tema del que yo podría arrepentirme pensando ahora en lo que ha pasado en estos años, y es el nivel de comunicación con el alcalde. Dejamos de comunicarnos hace algunos años atrás, y eso sí lamento, porque quizás debía haber sido un poquito más paciente. Eso me faltó. Es el mea culpa. Sí, es el mea culpa, lo reconozco. Bueno, entonces ahora va a tener oportunidad. Ahora queremos trabajar conjuntamente con el alcalde, y por eso creo y trabajo mucho en la propuesta de Paul, porque además lo he visto trabajar en estos años, y más allá de las formas, porque hay gente que dice, pero es que él a veces impone su criterio. Algunas veces es necesario, y algunas veces es necesario escuchar, y yo creo que él sabe hacer un equilibrio entre eso, ¿no? Imponer cuando se debe, porque también hay abuso, esa es una verdad. A veces se trata de coercionar a la autoridad, de exigirle, el caso de los gremios, por ejemplo, de exigirle, de chantajearle, y para eso se necesita alguien que se plante y diga no, porque la decisión o la solución es otra. De acuerdo. Por eso el eslogan de Paul de campaña es experiencia, compromiso y decisión. Hay que decidir hacer las cosas, y tampoco hay que ser improvisados, ¿no? Yo no puedo pensar, a ver, Patricio, yo soy realista y además consciente. Yo asumir una alcaldía en este momento, puedo haber pensado en esa candidatura, pero dije desde el inicio no, porque hay que aprender, y este ha sido un proceso, es un caminar. Pero no descarta. Tengo que aprender, la vida dirá en su momento. Si es que tengo que seguir en la vida política, yo lo haré, me encanta hacer política, pero si ya esa etapa culmina, pues ya me dedicaré a otra cosa. Pero no, o sea, no lo he descartado, pero es un tema de formación constante. Yo no creo tener la experiencia en la administración para haberme lanzado en esa candidatura, por eso es que más bien me he optado por la reelección. Estamos llegando ya a la parte final, ingeniera, de este espacio. Yo le quiero agradecer mucho por esa calidez humana suya, por sobre todo por esa solvencia profesional y esa tarea que ha cumplido y que la está cumpliendo, y por la forma como nos ha conversado, tan sincera, tan de corazón, poniendo el corazón en la mano y hablando, y eso es algo que me gusta destacar cuando converso con personas que lo hacen así, sin meditar mucho las cosas, sino decirlas espontáneamente. Le agradezco infinitamente por acompañarnos. Si tiene algo más para ir cerrando el programa. No, al final agradecerle por el espacio, contarle que estos días que se vienen serán muy difíciles, muy atareados y ajetreados, y ya lo he conversado también con mi familia previamente, pero contenta con lo que se puede venir, con lo que podemos conseguir. La propuesta que tenemos para las listas 33-62, no solamente en el caso de la alcaldía, el Consejo Cantonal, sino también la prefectura y la viceprefectura, y en las alcaldías de los cantones somos la organización política que más candidatos tiene, porque hay, sí, estamos con presencia en todas las parroquias, en todos los cantones, y obviamente en Cuenca, que es esta ciudad importantísima de la región, que además no solamente hemos pensado en la propuesta para Cuenca como tal, sino que Cuenca se constituya en esa ciudad que irradie hacia los otros cantones el dinamismo económico. Eso queremos. Si tenemos turismo en Cuenca, que la gente venga a Cuenca, pero que piense también en irse a Paute, a Guaraceo, a Chorrelej, a Nabón, a esos cantones, ¿no? Y también ayudarles, porque de eso se trata, porque si hay mucho desequilibrio, esa es una realidad, incluso por el mismo número de habitantes, por el tema de servicios, por el tema de oportunidades de empleo y económicas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta trata de generar una iniciativa provincial que desde Cuenca permita irradiar esta nueva ciudad y esta nueva provincia. Eso es lo que queremos, y al final esperar a ver si en una próxima oportunidad seguimos conversando para contarle cómo va la campaña. Ojalá me permita visitarle en el mes de febrero, claro que y sí, ver cómo va la percepción de la gente. Claro que sí, con mucho gusto. Esta es su casa, por favor, haga de este espacio suyo también. Y pues yo me he sentido muy honrado, muy halagado por la visita de la ingeniera Dora Ordóñez Cueva, que nos acompañó el día de hoy. Ella es candidata a la reelección en la concejalía, y está realmente dando su propuesta, una propuesta que busca respaldar esta iniciativa del ingeniero Paul Carrasco, que opta también por la alcaldía de la ciudad de Cuenca.
Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado el día de hoy, por estar pendientes de este espacio, por haber hecho este espacio un espacio de mucha sintonía. Muchas gracias, amigos. No dejen de acompañarnos en nuestros noticieros a partir de las 13:30 y a partir de las 19 horas, que allí nuestro gran periodista Mauricio Lopercio tiene siempre importante información que comentar con su noticiero Cuenca al Día. Así es que acompáñenos siempre. Hasta pronto, que pasen muy bien. Gracias. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. A finales del siglo